los saludo desde la Ciudad de México, con mucho cariño a toda la gente de Scooper en Chile. Un saludo. Ya, Pedro, mira, a ver, yo le estaba dando vuelta a dónde empezar. Yo creo que más que empezar, eh, esta reunión va a quedar como un aparte, porque es muy interesante lo que conversamos el otro día sobre el concepto de rock, ¿cierto? Y un poco lo que conversamos sobre este documental de Netflix, Rompan Todo, del Gustavo Santaolalla, ¿ya? Y que, bueno, Gustavo Santaolalla es parte de la industria, y la percepción que uno queda, o las entrelíneas que queda uno con ese documental, es el cambio sistemático que se hizo del concepto de rock. ¿Por qué? Porque el rock parte, según el documental, como una cosa dura, ¿cierto? Como el rock que realmente es. Y después se empieza a trastocar el concepto. Aplican el concepto rock al pop, aplican el concepto rock a otras facetas de la música latinoamericana que no tienen nada que ver con el rock. Y un poco haciendo el control de esa ecuación que es terrible para los gigantes del norte, más al norte de México, que es Estados Unidos, esa ecuación rebeldía-rock, que es terrible. Y, y yo supe que ustedes estuvieron censurados con el rock. Háblame un poco de eso, Pedro, que es muy interesante esa censura sistemática que tuvo México con el rock. Sí, yo creo que más que censura deberíamos de llamarle bloqueo, ¿sí? Porque no se le dio salida al rock, simplemente se le cortaron las puertas, se le cerraron las puertas y se les pusieron candados. Ajá. El rock en México comenzó con los grupos de rock and roll que tocaban en las fiestas, tocaban covers de las bandas de rock and roll de Estados Unidos. En aquel entonces, el rock and roll como tal, que no era rock, era un paso anterior, checaba muy bien con la forma en la que los medios querían ver a cualquier manifestación musical. O sea, era parte de la moda, era parte del bailar, era parte del divertirse, pero no había rebeldía, no había conciencia social, no había ningún intento que inconformara ni al sistema ni a los medios. ¿Verdad? Pero el rock en Estados Unidos va cambiando, ajá, y deja de ser rock and roll, y nosotros comenzamos a ver a grupos como Grand Funk Railroad o como a grupos de ese estilo, y en México se empiezan a dar manifestaciones acordes con ese estilo de rock. Ajá. En México empieza a sonar Inagada da Vida ya como algo totalmente diferente, empiezan a sonar cosas con otro punto de vista, empiezan a sonar los Doors, ya sonaron los Beatles, y entonces el rock empieza a tomar un tinte que incomoda a los medios y que incomoda al sistema. Ajá. Los medios en nuestro país siempre han estado aliados con el sistema, son parte de lo mismo. Y a partir de entonces el rock es mal visto, se empieza a ver mal. Ajá. El rock ya no es parte de la moda. El rock es algo que está moviendo cosas, ajá, y ya no conviene tenerlo como algo bueno, ¿no? Al rock se le empieza a ver mal, el rock es relacionado con drogas, con crimen, es relacionado con mugre, con hippies cochinos, con todo lo malo que se le ocurra. ¿No? Y así simplemente se le cierran las puertas. No hay salidas para la gente que hace rock, no hay posibilidades de exposición para la gente que hace rock. ¿Verdad? En concreto, la televisión tiene un peso enorme en el control de los medios en México. En concreto, hay una sola empresa, ahora hay dos, pero son lo mismo, ¿no? Que es Televisa, o en aquel entonces era Telesistema Mexicano. Y por medio de un nefasto personaje que era Raúl Velasco, creo que conocido en todo el continente,
Este tipo tenía la voz para decir, tú apareces, tú no apareces, ¿no? Y entonces así, los rockeros simple y sencillamente no aparecían. Estaban en un medio totalmente subterráneo. Aquí en México llegaban a tocar en unos locales que aquí son conocidos como hoyos funkis. No sé si en todo el continente se les pueda conocer así. Aquí los conocíamos como hoyos funkis, porque eran unos lugares casi clandestinos, escondidos, con medidas de seguridad muy cuestionables. Sí, me imagino. Ajá, y entonces eso era lo que sufría la gente que tocaba rock. Eso era el límite al que podían llegar, porque no había posibilidades de llegar más allá. Estoy hablando... A ver, el tema del... Disculpa, el tema del rock en México, yo desde afuera lo entiendo como una especie de control de la musicalidad del rock hacia Latinoamérica, porque en México es la puerta latina hacia el patio trasero de Estados Unidos. Si México está controlado, está toda Latinoamérica controlada. De hecho, ustedes cuando tuvieron ese bloqueo de la música rock, se les metieron o le metieron los músicos del pop latino más que rock latino. Metieron una cantidad de dinero a los Soda Stereo, con lo cual les llegó un Fito Páez, les llegó un Charly García, les llegaba gente de España, ¿cierto? Y creó una cultura artificial musical. O sea, la industria a ustedes los transformó. No tuvieron esa expresión que, insisto, era un sinónimo o era una ecuación peligrosa para los del norte. A nosotros nos pasó algo no sistemático, fue radical, con un movimiento más folclórico popular que se llamaba la Nueva Canción Chilena, ¿cierto? Era una canción protesta, era una canción con mucho sentido social, cosa que antes no se veía en este país, en Chile, ¿cierto? Pero con el golpe de Estado del 73, con la dictadura, se cortó abruptamente. Se llegó a quemar discos, hubieron instrumentos musicales prohibidos, la quena, el charango, que es un instrumento chiquitito que prohibido porque era el sonido de los soviéticos, ¿cierto? Era una, bueno, ese golpe y muchos golpes latinoamericanos fueron batallas de la Guerra Fría entre Estados Unidos y Unión Soviética, ¿cierto? El control era terrible, el control de la música, tanto que la ley chilena de difusión de la música, un porcentaje muy bajo, menos del 20%, algo así, de difusión de música chilena en nuestro mismo país, imagínate. Entonces, el público chileno es muy dócil, es demasiado dócil. Entonces, este movimiento que se llamó la Nueva Canción Chilena fue igual producto del hipismo mundial, fue un nuevo movimiento, fue la musicalidad a nivel occidental, mundial, de querer expresarse, y la juventud en ese sentido quería cambios profundos, ¿cierto? Aparte que estaba metido el tema de la droga, el LSD, que era un poco un experimento social para poder despertar al joven y ver otra realidad, cosa que de ahí para atrás era totalmente diferente. Entonces, nosotros sufrimos un bloqueo radical de una de las formas más bellas de expresión musical que tuvimos, que fue la Nueva Canción Chilena, que era un canto trovador mezclado con folclore, poesía. Nosotros recordemos, Pedro, que tenemos 2 premios Nobel de poesía, Gabriela Mistral y Pablo Neruda. Es un pueblo chileno, un pueblo muy fuerte de lo que es poesía y letra. De hecho, Santa Olaya, del documental de Rompa Todo, la historia del rock, omite una de las obras hito de la música rock latinoamericana, Alturas de Machu Picchu. La omite, no la menciona. Esa obra está basada en el gigante nerudiano.
en Pablo Neruda, en su obra Canto General. Ahí está a las alturas de Machu Picchu. El grupo de rock Los Jaivas lo musicaliza. Y fue un hito en Perú y en Chile, fue un hito. Se grabaron en las ruinas de Machu Picchu el especial completo. Entonces ya empieza a llamar la atención. Y por eso al comienzo de la conversación que estamos sosteniendo, Pedro, te decía que hay que leer entre líneas ese documental porque hay mucha información de la industria. Entonces, bueno, nosotros esta conversación dentro de un marco de un especial que estamos haciendo a Claudio Martínez, un trovador de Valparaíso, oriundo de Viña, pero bien Valparaíso, de Chile. Y le hicimos una pregunta a Claudio. Claudio, ¿por qué tú tienes un desarrollo tan grande, tienes una musicalidad muy, muy avanzada? El tipo tiene un saber de la armonía, de la progresión armónica, que es típica de los grupos rock progresivos. Él usa mucho la síncopa como línea melódica, producto que él toca cajón o ritmos afroamericanos, o sea, afrodescendientes. Con todo ese bagaje, ¿por qué no has podido crecer, Claudio? Y parte de la industria está ahí. Imagínate, el rock no tiene cabida ya. Imagínate para la trova chilena. Es cero, nula posibilidad. Entonces, ahora, la pregunta, en México, los grupos rock ya no existen. ¿Cómo es el tema ya? Los grupos reales rock. Pues mira, lo que te había comentado, todo lo que te había comentado abarca, por así decirlo, la década de los 70s, finales de los 60s, la década de los 70s. Para los 80s viene lo que tú me comentabas, el cómo, por medio de los medios, se inyecta un nuevo rock que de nuevo se alinea con la diversión, con el baile, con nada que tenga que ver con un poco de conciencia social o de cultura. Ajá. Y entonces en los centros de baile de México, que en aquel entonces a finales de los 70 se llamaban discos o discotec, donde se llegó a tocar música igual, sí. todo el movimiento disco de Estados Unidos. Ahí, en esos mismos, se comenzó a escuchar a Miguel Mateos, a los Hombres G, a todos esos grupos españoles que tú me comentabas, ¿verdad? Ahí fue inundado por todo ese rock, que más bien es un pop disfrazado, que es así, ligero, es de diversión, pues es afín a que a los medios y al gobierno no le produzca incomodidades. Entonces ese es muy bien visto. Pero en México, en esos 80s, viene un movimiento ya no tan subterráneo, muy fuerte, de auge de bandas de rock progresivo. Y aunque para esas bandas para esas bandas todavía había un fuerte bloqueo, ya no es tan fácil controlar a la gente. Ya hay muchas expresiones culturales que es más fácil verlas. Ya los hoyos funky, aquellos de las colonias marginadas, ya tú empiezas a ver que hay locales de espectáculos en las zonas céntricas de la ciudad. Estos grupos empiezan a moverse en el ámbito cultural que propició la universidad. La Universidad de México propone el Tianguis del Chopo, el Tianguis Cultural del Chopo. En aquel entonces la universidad tiene un canal de televisión donde se empieza a abrir a manifestaciones de rock culturales, y entonces en México se da un auge de rock progresivo en los 80s. Por ahí puedes escuchar a grupos como Nobilis Factum, como Iconoclasta, como MCC, como Flukt, en fin, hay muchos
grupos como Cast en el norte del país. Hay muchos grupos que empiezan a surgir y que ya tienen un poquito de ventana, como que se abrió una rendijita por donde los pueden ver. No son masivos, no son grupos masivos, pero sí en las ciudades, sobre todo, se empiezan a reconocer. Sin embargo, las disqueras no les prestan atención, sobre todo las disqueras masivas. Y cuando llegan a prestarles atención, lamentablemente les cambian el discurso. Y pudimos ver cómo grupos como MCC, que nunca pudo grabar un disco sino hasta décadas después, en el disco que las disqueras le patrocinaron, pues tú los oyes muy disminuidos y en otro concepto, un concepto más pop, más diluido. Y como ese caso, algunos otros, no te puedo decir que muchos, algunos otros, porque realmente las disqueras nunca voltearon a ver a los grupos de rock nacionales. Casi siempre esos grupos se dieron a conocer por producciones independientes. Ellos mismos financiaban la grabación, con sus medios hicieron el prensado de los discos, ya entonces en aparición de CD, después primero en LP, luego en CD, pero realmente solo a base de su capital. No se vieron nunca beneficiados por las disqueras. Y a partir de entonces, la autogestión. Así es. Y a partir de entonces hasta nuestros días se dio eso, y yo creo que ahorita se está acomodando todo para que los grupos puedan autopromocionarse en las redes sociales y en el Internet. Como sea, el Internet... Eso te iba a preguntar, Pedro. Disculpa, eso te iba a preguntar. ¿Cómo se ve con toda esta apertura de la Internet de finales de los 90 y todo el desarrollo de estos 20 años, con toda la movida rock en México? ¿Ha renacido? ¿Cómo se está viendo eso? Porque ya hay más independencia y mayor difusión. Hay más Sí, posibilidades. yo no podría hablar de un renacimiento a nivel masivo, tampoco. Yo creo que seguimos en los mismos términos. Ajá. Sigue siendo Ya. Pues subterráneo el asunto, porque la gente, los artistas de rock de México, y lo veo de Latinoamérica, porque los grupos de rock que yo frecuento en Facebook o en las redes sociales, las situaciones en Latinoamérica son muy parecidas. O sea, la gente hace sus grabaciones, la gente se promueve a sí mismo, y así es como aparece y se va dando a conocer en esos grupos, pero sin llegar a una masividad. Sigue siendo a un aforo muy pequeño, siguen llegando a muy poca gente, ¿no? Porque esos grupos al fin y al cabo siguen siendo especializados, siguen siendo muy parciales y no tienen una difusión. Los medios lo siguen ignorando, y aunque ya no cuesta lo mismo, porque antes a un artista le costaba mucho dinero hacer un disco, autopromocionarse era cuestión de mucho dinero. Ahora creo que ya no tienen que gastar tanto, pero siguen sin tener apoyo de los medios, salvo lo que la misma gente que los escucha de voz en voz se va corriendo, y así es como sigue llegando. Correcto, ahora se puede hacer un disco con $2,000. Con $2,000 uno puede hacer un disco, o sea, se puede hacer muchos discos, lo que vale más o menos montar un estudio, un home studio, se llama, que es el computador, los monitores, unos cascos, audífonos, no sé cómo le llamarán allá, un micrófono de condensador y una interfase de audio, que es una tarjeta de audio, ¿cierto? Es muy barato hacer discos. De hecho, yo así trabajo y
Y me han salido cosas muy interesantes. Hay gallos que son mejores que uno, que son más profesionales, imagínate. Pero es muy barato ahora hacer música. Yo creo, Pedro, que Chile es un país, como te comentaba al comienzo, muy dócil. No es un país motor en lo que es música, ¿cierto? Como industria estoy hablando, porque está todo muy controlado. La llave la tiene México. Si México cambia esta, esta perspectiva o esta cultura de la industria, a nosotros nos afectaría, pero radicalmente. ¿Qué crees tú que México le falta para poder hacer ese cambio? Ese cambio para dar cabida, o no sé si se va a hacer una ley o hay mafias. ¿Cómo se ve allá el tema? Porque es muy diferente lo que a uno le llega de México a como tú que estás allá. Tú ves allá, tú estás viendo, tú estás observando muchas anécdotas en torno a la industria. Tú estás ahí, pues eres mexicano. Uno acá de Chile ve lo que ve en la televisión, en las redes sociales, y hay mucha mentira, hay mucho manipulación, mucho de todo. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué tiene que hacer México para poder cambiar? ¿Hacer una ley? Mira, yo creo que el problema es de muchas décadas. Para más o menos ubicarnos, tendríamos que hacer un ligero ejercicio estadístico de qué es lo que se programa en los medios en México, ¿no? ¿Qué le llega a la gente? Ajá. Y aquí tenemos un muy fuerte porcentaje de reggaetón, muy fuerte porcentaje de las bandas norteñas, muy fuerte porcentaje de música basura, para ser sincero, ajá, que es lo que le llega a la gente a diario. Y eso es lo que ha deformado el gusto musical de nuestra sociedad. O sea, no podemos pedirle que a la gente de repente le guste un tipo de música por lo que lo diga la ley. Ajá. La gente ya tiene deformado su gusto musical por décadas. Ajá. Entonces la generalidad sí, no va a escuchar que haga un cambio en ese sentido. O sea, yo tengo una visión muy particular de la industria, de la televisión y del manejo de masa. Yo cuando empecé tocando tenía esa visión de la industria, cuando empecé a cachar o a entender lo que era la industria, típica de un común y silvestre. O sea, la industria era parte de un proceso natural para acceder a una cierta fama o éxito, ¿cierto? Para poder vivir de eso. Y no, la industria musical obedece a otros poderes más arriba. La música siempre se ha utilizado para poder manejar masas, ¿cierto? Para poder controlar masas o dirigir ciertos fenómenos sociales a su antojo de acuerdo a las necesidades económicas. Y México está muy subyugado a eso. Tú me hablas de reggaetón. El tema del reggaetón es un tema latinoamericano total, o sudamericano. Bueno, ustedes están latinoamericanos, disculpa. Entonces hay un plan ideado para bajar la cantidad de saber del latinoamericano. Ahora el latinoamericano tiene un pensar muy, muy vago, está poco educado, ¿cierto? Está bajando la calidad de la educación. Bueno, en Chile es terrible, es terrible. Ya el promedio chileno medio no tiene idea de nada. Tú le preguntas por un Pablo Neruda, premio Nobel, ¿qué es lo que es eso? Imagínate, son cosas básicas. No es por menospreciar a nuestro compatriota, pero eso evidencia de que los poderes tienden a achatar el nivel educacional del individuo para achicar el nivel espiritual
y por ende ser una máquina o una maquinita que está a servicio de los grandes para poder crear servicios y productos. Y la música, que es un elemento, un arma re importante, está muy controlada. No puede desviarse ni un centímetro el control de la música a nivel latinoamericano. No, no lo pueden hacer, si no se les sublevan. Acá en Chile, volviendo un poco a la época de la nueva canción chilena, fue tan drástico ¿cómo se llama? La censura, el pare o el truncamiento de este movimiento de la nueva canción chilena, que uno de los íconos, que fue Víctor Jara, lo asesinaron a los días después del golpe de Estado. Le quebraron las muñecas, imagínate, ese es un símbolo. Es un símbolo, no, acá se acaba esto, tú, no se toca más de esto. Un símbolo para poder darle miedo al de al lado. Y no solamente al chileno, al argentino, al boliviano, al peruano, porque hubieron muchos golpes en Latinoamérica. Entonces, la música y lo que estamos hablando, Pedro, es un problema menor de un problema mayor, ¿cierto? Pero sí, en el conversatorio que estamos teniendo con Claudio y con Néctor, que es el poeta, y Rogelio, que es el director de la revista Escupe, de hacerse buenas preguntas. Con este conversatorio no vamos a cambiar nada, pero sí hacerse buenas preguntas, porque esas buenas preguntas en un futuro mediano o mayor, 50, 70, 100 años más, van a ser el factor de cambio. Y eso es una realidad. Los grandes movimientos nacen por cuestionamiento, ¿cierto? Pero hay que hacerse las preguntas. Y estas son instancias para que gente que, como nosotros, como tú, Pedro, como yo, como los muchachos, mis compañeros, tengamos para poder expresarnos y generar ideas, ¿cierto? Y hacerse las buenas preguntas. Sí, te entiendo perfectamente, Pedro. Yo creo que hablamos lo mismo. Creo que yo lo veo con una mirada más pesimista, porque creo que en tu país se mueven más las cosas que aquí. Aquí socialmente no veo tanta oposición. Creo que ustedes en ese sentido tienen más fuerza o tienen más empuje, porque yo veo las imágenes de las manifestaciones estas que hubo el año pasado, el año antepasado, y yo veía a la gente con intención, con fuerza. Acá no sucede así. Acá lamentablemente la gente es muy conformista, no es activa. Y desde acá yo lo veo lamentablemente con una mirada pues menos optimista. Ojalá, yo deseo que ustedes tengan todo el éxito posible, porque así es como las cosas cambian y fluyen, por ver al vecino, ¿no? Porque si nosotros vemos a ustedes como vecinos que logran cosas, pues eso nos motiva y nos enciende y hace que más gente lo vea. A veces somos incapaces de ver lo que tenemos dentro de nuestros muros y es más fácil que veamos lo que hay en otras casas, ¿verdad? Y más fácil, correcto. Y yo deseo que ustedes tengan el mayor de los éxitos en ese sentido. Mira, yo personalmente acá se ganó una especie de plebiscito de aprobar o no aprobar un cambio constitucional. Pero hay que nosotros nos hacemos la gran pregunta, ¿pero qué están haciendo los poderes económicos acá en Chile para evitar ese cambio? Porque no se van a quedar de brazos cruzados regalando sus riquezas. No. Van a hacer sus cosas y ya la están haciendo. Van a agarrar todas las cortinas de humo para poder evitar un cambio constitucional. De la forma más sutil, van a hacer una maestría los tipos.
acá hay una discusión con una ley del TPP-11, los tratados estos internacionales, que dejan amarrado el país a tal extremo de no poder hacer cambios constitucionales importantes. En el Congreso se suspendió por un tiempo la votación, pero en ese instante que se está el proceso, en la televisión no mostraba casi nada de esa noticia relevante. ¿Qué mostraban? Una fiesta en una playa y todos contagiados con COVID, que un asalto en la ciudad. Entonces la maquinaria televisiva está totalmente manejada. ¿Para qué? Para que en el Congreso los mismos desgraciados políticos estén cambiando la forma, para que no se hagan los cambios constitucionales. Porque el día que se hagan los cambios, porque tiene que haber, van a quedar amarrados por el famoso TPP-11. Me parece que ustedes están igual, ¿cierto? Hay países que han sido demandados, incluso no sé si hasta embargados ciertos grandes territorios para poder pagar o indemnizar juicios internacionales. Imagínate la cagadita. Estos son los síntomas de la globalización, ¿cierto? De esta cosa de ya el Estado desaparecer y van a aparecer las grandes corporaciones económicas que van a ser los futuros dueños de los territorios. La cosa va para allá. Entonces, ponte Chile, sí, que hubo un estallido social grande, pero los cambios vienen siempre de arriba. Nunca los cambios vienen de abajo de las masas. Entonces, ¿por qué? Porque el movimiento que tuvimos el año pasado adolecía de un gran defecto, no tenía líderes. Entonces, y se disolvió. Y el tema de esta pandemia que estamos viviendo, el coronavirus, va asociado al estallido social que no solamente en Chile, mundial. Acuérdense que estuvieron los chalecos amarillos en París, están las protestas en Estados Unidos, en Oriente, igual en Japón. Entonces, es un estallido a nivel global. Esta pandemia, no estoy diciendo que fue producto para controlar el estallido social, no, pero va de la mano, van engarzadas y perfectamente engarzadas. Si estos tipos, los grandes poderes económicos, son de acá le llamamos cara raja, acá en Chile, cara dura, no sé cómo le llamarán en México, de hacer guerra para poder ganar plata, imagínate. Esta pandemia es nada comparado a una guerra. Yo no estoy diciendo que el origen es de un poder económico el tema de la pandemia, pero sí va muy engranado. Tanto que acá en este país se ha congelado el tema de protesta, totalmente se anuló. ¿Por qué? Porque acá el policía tiene un arma más para poder meter preso al tipo, además por protestar, por sumario sanitario. Sí, pues si estás en cuarentena, hay una ley que tú no puedes salir de tu casa. Si tú sales, te agarran, te aplican el sumario sanitario y hay que pagar mucho dinero. Entonces hay que pensar dos veces si se sale o no a protestar. Entonces, esta es el plan, o digamos que es coincidencia, ¿cierto? Que aparece una pandemia y todo se acabó. Llegó la paz, está todo tranquilo acá en el país, da para pensar. Y creo que México está, como tú dices, porque está muy controlado. Insisto, México es el que tiene la llave para hacer el cambio en Latinoamérica. México la tiene. Chile no, un país muy chico. Sí, hay ideas, hay muchas cosas, pero México la tiene. Pero México está muy controlado. Bueno, qué hablar de las mafias, carteles de drogas que son gigantes, y acá en Chile ya están, bueno, ya entraron ya, pero no tanto como en México, ¿cierto? Sí, 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 cierto. La conversación partió de la música y terminó en política. Oye, No, pero igual, y al, dígame.
al margen de eso, me permitiste disfrutar de un atardecer maravilloso en tu ventana, ¿eh? ¿Qué vista tienes? ¿Cierto? Está bueno. A ver, te voy a mostrar un poco para que... Cuando empezamos era de día y estaba fabuloso, pero pude ver el ¿Se ve o no? atardecer, un atardecer maravilloso, tienes una vista fantástica. Sí, te tenía una pregunta en la cabeza, Pedro, de ayer que me la formulé. Para ti, Pedro Gavilla, ¿cómo tiene que ser un buen disco de rock mexicano? Mira, Para ti. la pregunta es muy buena y para mí he de reconocer que tendría un vicio parcial hacia el rock progresivo. Ajá, ajá. Ya. Primero tendría que ser de rock progresivo. Ajá. Y segundo tendría... Los sonidos, ¿Mandé? sintetizadores, Moog, Hammond, Así es. guitarra esta SG, Fender, Una Les Paul, una Gibson Les Paul. Hay una canción en particular, hay una pieza en particular que creo que resumiría lo que yo esperaría de un disco hecho en México de rock. Y búscala en YouTube, se llama Unicornio de MCC. mándame el link. Ok, te mando el link, te mando la liga. Mándame el link. Para que le escuches. Yo creo que ese es una muy buen ejemplo de un rock progresivo nacional que podría escucharse en cualquier parte del mundo y dirían, esto es alemán, esto es inglés, o muy bien hecho. Y te voy a mandar otro link con una manifestación de rock progresivo, pero con una fusión de música folclórica mexicana que se me hace fabuloso, porque es un guapango progresivo. ¿Ya? Es algo Ya. particular. Lamentablemente he visto muchos intentos que se quedan en el intento, pero este creo que dio en el clavo. Ajá. Este creo que dio exactamente en cómo, Bueno. ajá, en cómo se puede hacer un rock progresivo mexicano que sea auténtico. ¿Sí? Como el rock progresivo italiano, que el rock progresivo italiano, todo el progresivo italiano suena italiano. Ajá. Ajá. Así sí me gustaría que sucediera en nuestros países, con tanta cultura que tenemos, tanta historia que tenemos, pero que dentro del rock no acaba de asimilarse y de mostrarse, ¿no? Qué bueno. Oye, ¿y por qué te gustó este disco Sadi? Es muy bueno, es brillante. Porque ahí nos conocemos. Ahí nos conocemos. Ahí nos conocimos. Ahí hicimos el viaje. La música me fascinó. O sea, yo creo que he escuchado otras cosas tuyas, musicalizando poemas. Este videíto de la animación que me mandaste hace unas semanas se me hizo muy bonito. Ajá. Del corte de Sadi. Ajá. Pero Sadi se me hizo brillante. ¿Cuál es? Un cortito. Ah, que Sadi es bueno. O sea, el tema es bueno. El tema es bueno. A mí me gusta mucho. Es que es muy loco, po. Es largo. Y ahí sale en ese disco, sale Fanfarria para un hombre común. El último tema. No sé si te diste cuenta. Sí. El de Aaron Copland lo hicieron famoso los Emerson Lake and Palmer. Oye Alejandro, ¿y no has pensado hacer otro disco de rock progresivo así, de música como el Sadi? Sí. Sí, lo que pasa es que yo me metí en... Lo que pasa es que
a mí me gusta esa onda, es lo mío. Lo que pasa es que los trabajos después de SAI, porque SAI es de 2013, en 2014 musicalizo un libro completo, no extracto de un libro. Y es un disco que dura, el que te mandé, ¿te acuerdas cuando estábamos re complicados acá en Chile? Dura como 15 horas el disco. 15 horas. Y ahí me metí en esa bola de la poesía. Pero yo soy un ave de paso nomás. Y quedé enganchado. Y pasaron los años. Ahora estoy haciendo un disco con Osvaldo Torres, un ex Iyapu, un grupo de acá de Chile. Fue fundador. Y quiero salirme de eso para poder meterme en un proyecto que es muy bueno, se llama La Mecánica de Dios, que es una experimentación sobre el Kybalión. Son unos textos antiquísimos que lo escribió el Hermes Trismegisto. ¿Ya? Es el dios Tot, igual se le conoce. Y en paralelo quiero pegarme otra volada en esa onda de Sai, pero más rock, con batería, y quiero un poco agarrarme de lo que dejaron los Jairo acá en Chile, porque dejaron un camino que ningún grupo más ha recorrido. Hacer un rock progresivo, pero con incrustaciones de sonoridades étnicas como la que hago yo, ¿cierto? Las flautas de pan, las flautas, los instrumentos de cuerda, guitarras eléctricas igual. Sí lo voy a hacer. Esa cuestión ¿cómo se llama? Me tira para arriba. Los otros trabajos que tú he escuchado han sido la vorágine nomás, pues me he metido en eso y hay que terminar los proyectos, como dice mi señora. Sí, voy a hacer uno. Por eso te preguntaba cómo tiene que ser un disco de rock, porque voy a hacer un tema y te lo voy a dedicar a ti, güey. ¿Está? Un tema mexicano, güey. Ya va a llegar. En agradecimiento al espacio que nos hay dado y a mí. ¿Cachai? Porque hay que ser así. Si todos fuéramos un poquito así, güey, no estaríamos escuchando reggaetón. No estaríamos bajo, bueno, el presidio, bueno, de la televisión. Hay que practicarlo. Esto ya nos cansa mucho ya, conversar, mucha verborrea le hicimos acá en Chile, no sé cómo le dicen en México, ¿no? Hablar, sí, está bien. Hay que actuar a paso. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Y darte el agradecimiento para mi persona y para la revista Escupe, para Rogelio, para Héctor, en este especial que le estamos haciendo a Claudio Martínez, que Claudio Martínez es un cantautor de otra región, en la misma práctica, de enlazarnos, de hacer una hermandad en base a cosas re básicas, que es la amistad, el cariño, ¿cierto? De los pueblos. Y estas conversaciones ¿cómo se llama? Nos conectan. Pero más que una conexión de conversación, es una cosa que tú sabes, pues, que nos une, que es una cosa etérea, que es la música, ¿cierto? Así que va a llegar ese tema. El loco sí, ¿tú cachai mi onda? Pues me quedo esperando el tema. Y ahora desde acá yo te tengo una pregunta. Tú como chileno, ¿cómo ves la música mexicana? O sea, ¿qué es esta pieza que piensas hacer de música de México? ¿Con qué sonoridad o con qué regionalismo de la música de México la piensas realizar? Mira, yo de México tengo muchas cosas. Lo primero que se me viene a la cabeza es lo picante de México. Acá le hicimos picante a todo el tema comercial de la música mexicana, que es muy fuerte acá en Chile. Luis Miguel, Alejandra Guzmán, Juan Gabriel. Eso es lo que nos llega a nosotros. Entonces tengo esa visión
de México, es una de las varias visiones. Otra visión es la visión folclórica de México, que es espectacular. ¿Cachai? Que el tema de los corridos mexicanos, los mariachis, son espectaculares, es una identidad muy, muy de usted, ¿cierto? Esas guitarrones que son bajos, pum, pum, pum. Pero ¿sabe qué? No veo un rock mexicano, porque el rock, los Café Tacuba, todas esas cosas, sí tienen unas cosas, pero no es rock. A mí no me gustan. México para mí no hay rock, por eso ahora entiendo por qué no hay rock, porque le han pegado el corte. Entonces hay un espacio para que ustedes hay un espacio para que ustedes los mexicanos hagan un real rock de ustedes. Porque los Maná, para mí, no es un rock, es un pop. Perdón que te interrumpa, pero aquí sucede con la música folclórica mexicana lo mismo que sucede con el rock. Ajá. Los medios solo han expuesto la música folclórica que se les da la gana. Ajá. Por eso tú nunca verás. Sí. Yo creo que entonces en Chile sería muy difícil que ustedes vieran la música folclórica del estado de Veracruz. Porque solo se le da salida en los medios a la música folclórica del norte y de Jalisco. Ajá. A la música del sureste, de Oaxaca, de Veracruz, no se le da salida, no se le da exposición, ¿verdad? Y por ejemplo, en Huapango llega muy poco a otros países, no tiene salida cuando tiene una enorme riqueza, ¿verdad? Correcto. Y para terminar un poco disculpa, para terminar un poco la pregunta, yo me agarraría mucho de la cultura de los aztecas. Sí. ¿Cierto? Hay una sonoridad étnica que te da para hacer... Mira, se conecta con Stravinsky. ¿Tú cachas a Igor Stravinsky, cierto? Al expresionista ruso este. Ajá. Hay una conexión. Y hay una conexión con todo el mundo de la experimentación del rock progresivo. Está perfecto. Hay que hacerlo nomás. Ya está, ¿viste? Yo no tenía la idea, pero en las conversaciones uno va creando. Se le viene la idea. Ahí está. La sonoridad de una batería fuerte a lo John Bonham, ¿cierto? Una progresión a lo Yes. Son progresiosos tipos, progresan, van armando mundos, ¿cierto? Sí. Pero sonoridades que enlazamos y tenemos lo mismo, las sonoridades étnicas. Yo tengo acá unas flautas que son de greda. Yo creo que allá ustedes tienen flautas de piedra, las que ocupaban los aztecas y todo esto, estas etnias originarias de ustedes. Está perfecto. Sepultura hizo algo muy, muy, muy en lo que yo hablo, pero con la música trash, con las raíces brasileñas, con unos, ¿cómo se llaman estos instrumentos de una pura cuerda? Ahí me voy a acordar. Y es bueno, pues, y es indio. Es muy bueno, es oscuro. No, la raja. Ahí está, ya está la idea. Pues me quedo con muchas ganas. Tú le vas a colocar el nombre así. Yo no le voy a colocar el nombre. Tú lo vas a bautizar. Bueno, ok. ¿Ya? Ok. Va a llegar ese. Y ahí vamos a viajar un rato a México, acá y acá. Qué gusto y qué ganas ya de escucharlo. Sí, va a quedar bueno. Ya lo estoy escuchando ya. Así somos los músicos. Sí. Tenemos música dentro de la cabeza, ¿cierto? Ya estoy cachando cómo hacer las armonías incluso. Qué bueno, ya, Pedro, tenemos que terminar esto porque tengo que hacer la cena, como le llaman allá, ¿o no? Sí, así es. Pues qué bien. Oye, muchas
gracias por haberme tomado en cuenta. Para mí fue un gusto que ustedes me escuchen y espero que de algo funcione o sirva. Buenas noches.